Muy buenas noches y bienvenidos al webinar Análisis Forense a Correos Electrónicos. Este webinar viene patrocinado gracias a Seguridad Cero. Y recuerden que para ser parte de más webinars, talleres y cursos gratuitos pueden unirse a nuestros grupos de estudio, cuyos enlaces se ven en pantalla y que van a aparecer también en la descripción del video. El día de hoy nos acompaña Ingrid Santiesteban, que es una verdadera experta en este sector de la informática forense. Se dedica ya hace varios años a la investigación de delitos informáticos, forense digital, auditoría y riesgos de TI para diferentes sectores. Es instructor oficial en Seguridad Cero y cuenta con una maestría en informática forense y seguridad de la información. Asimismo, está certificada internacionalmente como investigador forense digital. Entonces, Ingrid, te dejo el control para que puedas empezar con la sesión. Muy buenas noches a todos. Estamos acá en hablar referente al análisis de correo electrónico en el tema de cómputo forense. En este tema vamos a platicar respecto a la importancia del correo electrónico y algunos riesgos que conllevan el uso del mismo. Hablaremos un poco de dar una pequeña introducción, qué es el correo electrónico. Como todos sabemos, el correo electrónico es un servicio de red que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes mediante redes de comunicación electrónica, siendo la forma más utilizada de comunicación entre usuarios y entidades corporativas desde el surgimiento de Internet. El uso de correo electrónico ha disminuido con el surgimiento de otros servicios de mensajería instantánea y el uso de redes sociales, pero aún sigue siendo utilizado a nivel empresarial como el medio de intercambio de información oficial para la comunicación entre empresas, proveedores, clientes, entidades financieras, entre otros. Esto quiere decir que a pesar de que han surgido otro tipo de redes, otro tipo de medios electrónicos de intercambio de información, el correo electrónico sigue siendo la forma que las entidades utilizan para el intercambio de información entre sus clientes y entre otras empresas también. El correo electrónico entonces sigue siendo utilizado por estas entidades también de forma individual y sigue teniendo aún mucho auge dentro de las comunicaciones. Algunos riesgos en el uso de correo electrónico. A pesar de que el correo electrónico es un medio de comunicación muy importante en las empresas, es también el medio electrónico más utilizado por los ciberdelincuentes para realizar actividades ilícitas. Entre las más comunes podemos mencionar las siguientes. Por ejemplo, archivos maliciosos que son enviados en correo. Estos regularmente van ocultos en algún archivo que va junto en el correo con el fin de que el usuario pueda descargar ese archivo, lo instale en su equipo y se infecte. Tenemos también los ataques de phishing, los cuales conocemos muy comúnmente, en el cual se hacen pasar por algunas empresas o por algunas entidades con el objeto de que las personas caigan en esta trampa y puedan brindar algún tipo de información. La publicidad engañosa es otro tipo de amenaza que muy comúnmente llega a nuestro correo. Por ejemplo, muchos utilizan el correo para vender algunos productos o promocionar algunos productos, los cuales al momento de que el usuario quiera adquirirlos, únicamente pierde su dinero, ya que no recibe nada, ningún tipo de producto. Búsqueda de información confidencial. Esto se refiere a que en este tipo de ataques las personas o los ciberdelincuentes buscan la información confidencial de las personas. En el tema de phishing, por ejemplo, cuando se envía un correo indicando de que es alguna entidad bancaria o alguna otra entidad privada, le solicitan a las personas o a los usuarios que brinden información como números de cuenta, nombres, teléfono, y las personas muchas veces pues caen en estos engaños y mandan la información. Los ataques de ransomware también son otro tipo de ataques muy comunes en correo electrónico, ya que lo que se busca acá es capturar o bloquear totalmente la computadora
con el objeto de poder secuestrarla, cifrar los datos del equipo y pedir una recompensa a cambio. Entonces, todos estos medios son realmente los que utilizan, digamos, los ciberdelincuentes para infectar o hacer daño a las personas. Además de ello, para contrarrestar un poco este tipo de riesgos, en el tema de servidores de dominio, muchas empresas, los correos han permitido registrar unos protocolos o implementar unos protocolos de autenticación. Estos protocolos son conocidos como SPF, DKIM y DMARC. Esas son las siglas en inglés, tienen su significado, pero este tema ya lo vamos a ver más a detalle. Lo vamos a ver más a detalle más adelante. ¿Para qué sirven estos registros o protocolos? Pues nos pueden ayudar a evitar que se manden correos suplantando nuestra identidad. Una actividad conocida como phishing, que es lo que yo les estaba comentando. También estos protocolos sirven para dar más seguridad a los servidores de destino de nuestros correos y así evitar, dentro de lo posible, que sean marcados como spam. Un servidor de correo, en este caso, verifica que se cumplan estos protocolos de autenticación y si existen correos que no cumplen con estos protocolos, se envían automáticamente a spam. Es una forma de proteger nuestros correos que entran a nuestra empresa, ¿verdad? Por medio del servidor de correo. Cada uno de estos protocolos tienen un papel diferente en la seguridad de los envíos de correo. Combinan herramientas estandarizadas de autenticación y cifrado, o sea, firmas públicas o privadas de registros de dominio, para verificar la identidad de los remitentes de correo electrónico. En fin, estos protocolos lo que sirven es para asegurar más el tema de recepción de correos y evitar la suplantación de identidad, contrarrestando un poco al tema de los riesgos de uso de correo electrónico. Otro tema muy importante en el tema de correo electrónico es la traza de un correo electrónico. Durante el proceso de transmisión, desde un emisor hasta un receptor, queda una serie de información que permitirá determinar el camino que tuvo el correo hasta llegar a su destino. En este proceso, el correo electrónico viajará por diferentes infraestructuras, es decir, servidores, siendo estos el equipo del emisor, el servidor de correo del remitente, el servidor de correo del receptor y el equipo del receptor, dejando una huella durante el camino que ha recorrido, lo cual encontraremos en la cabecera del correo electrónico. La autenticidad de un correo electrónico podrá verificarse mediante la identificación de los datos del remitente, es decir, nombre, cuenta de correo, incluso dirección IP de un equipo, y la trazabilidad del correo y los datos del destinatario. Sabemos entonces nosotros la importancia de esta parte de acá, es decir, del procedimiento o proceso de la traza de un correo electrónico. Muchas veces para un usuario esta parte es transparente, definitivamente lo es, pero detrás del envío de un correo electrónico existe una traza, es decir, el correo viaja por diferentes servidores hasta llegar al destinatario a quien nosotros estamos enviando el correo. Solo como ejemplo está esta imagen, la que ustedes pueden observar acá, en donde una persona escribe un correo, envía el mensaje y pasa por el servidor de correo. Este correo, cuando es un correo que se envía a otra compañía o a algún otro servicio de correo, sale por internet, pasa por otros servidores, es decir, por ejemplo, si en un caso fuera Gmail o Yahoo o Hotmail, este correo va a viajar y va a llegar a diferentes servidores ubicados en diferentes partes del mundo hasta llegar al servidor del correo electrónico de la persona a quien yo le estoy enviando y el equipo de la persona para que lo pueda recibir. Todo este camino que recorre un correo electrónico deja una huella o una traza, ¿verdad? Un registro que queda del camino que el correo electrónico sigue.
Todo este camino que recorre queda en lo que se le llama la cabecera de un correo electrónico. Ahora veamos qué es entonces la cabecera de un correo electrónico. La cabecera es el registro de los detalles técnicos del correo, en el cual se pueden encontrar toda la información relativa al emisor y al receptor del mismo. Asimismo, la cabecera permite conocer la trayectoria que ha seguido el correo y nos muestra los distintos servidores por los que ha pasado desde que el usuario emisor lo envía hasta que es entregado al usuario receptor. A primera vista, la cabecera de los correos electrónicos parecen difíciles de interpretar, pero si observamos y entendemos su estructura, vemos que no es tan complicado como parece. Como primer punto, hay que indicar que para leer una cabecera de correo electrónico se deberá leer desde el correo original que ha sido recibido por el receptor. Otros aspectos importantes es que para la lectura de las cabeceras de correo se debe de leer de abajo hacia arriba, es decir, desde el origen del envío del mensaje hasta la recepción del mismo. Acá podemos entrar tal vez a un tema un poco técnico, pero que si ustedes se van familiarizando con esta parte, van a ver que no es tan complicado como parece. Entonces, la cabecera del correo es ese registro de la trazabilidad que ha tenido el correo que ha sido recibido, en este caso, ¿verdad?, por un usuario. Y esta cabecera puede observarse todo tipo de correo, ya sea Gmail, Yahoo, incluso si tenemos Microsoft Outlook, podemos nosotros observar las cabeceras. ¿Se dan cuenta acá? Aquí hay una pequeña ventana donde está el encabezado, es decir, aquí están los encabezados de este correo, en el cual va a aparecer la persona que lo envía y quien lo recibe. Muy bien, existe una serie de herramientas utilizadas para el análisis del correo. Es decir, en el cómputo forense se utilizan muchas herramientas. Acá solo se colocan dos de ejemplo. Estas son unas herramientas que son gratuitas, ¿verdad? Hay una que en su versión gratuita pues nos puede brindar cierta información. En su versión de pago pues ya es un software que podemos incluso administrar desde un servicio o un servidor de internet fácilmente, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a ver dos herramientas. Está, por ejemplo, esta Mbox Viewer. Esta lo que permite es analizar los archivos Mbox que se han generado de una copia de seguridad de correo electrónico de Google. Bueno, esta forma es más, por ejemplo, cuando nosotros tenemos que investigar o analizar de una forma más detallada un buzón de correo electrónico de Google. Nosotros hacemos una copia de seguridad de esa cuenta de correo. Luego, con el archivo Mbox que se genera, vamos a realizar el análisis en esta herramienta. Ahora, ¿por qué no se realiza el análisis desde el propio Gmail, por ejemplo? Recordemos que nosotros debemos de tener toda la evidencia, ¿verdad? Mejor si rescatamos la evidencia para guardar su integridad. Este archivo Mbox que se va a generar de esa copia de seguridad del correo de Gmail, nosotros vamos a guardarlo y nosotros lo analizaremos ya propiamente en un equipo de un laboratorio de investigación con un software especializado. En este caso, el Mbox Viewer lo utilizaremos para ello. La segunda herramienta se llama Email Tracker Pro. Lo que permite es mostrar la ruta que sigue un correo electrónico desde que es enviado hasta su destino, a través del análisis de la cabecera del correo. Aquí es donde vamos a utilizar el tema de las cabeceras, que es lo que estábamos explicando hace un momento. Entonces voy a pasar a la parte de los ejercicios, para que ustedes puedan ver. Bueno, como primer punto, yo quiero mostrarles que en este sitio de Google, es takeout.google.com, es el sitio utilizado para poder realizar una copia de seguridad del correo electrónico.
Al momento que ustedes ingresan a este sitio, les muestra cuáles son los productos de su Google, de su cuenta de Google, del cual él va a realizar la copia de seguridad, ¿sí? Si nosotros estamos dentro de un proceso de investigación de una cuenta de Google, de un usuario, por ejemplo, de un usuario que solicitó realizar la investigación de su cuenta, ¿verdad? Nosotros vamos a tener acceso a su cuenta y lo primero es sacar la copia de seguridad. Vamos a elegir, digamos, únicamente las opciones que nos van a servir. En caso de una investigación muy profunda, pues se puede seleccionar todo, ya que tenemos acá que podemos hacer una copia propia de correo, de contactos, incluso de cuenta de Google, de datos compartidos, de su Drive, ¿sí? Hay otros aspectos acá que podemos ver, por ejemplo, de fotos que él ha tenido en Drive, etcétera. Acá vemos varias actividades, varios ítems que podemos nosotros obtener dentro de la copia de seguridad. Para este ejemplo, pues yo ya realicé, digamos, en este caso, una copia de seguridad, ¿sí? Entonces, para el ejemplo, yo lo que realicé fue una copia de seguridad únicamente del correo electrónico. Cuando ustedes le dan acá y le dan luego en la parte de aquí de siguiente paso, entonces él les va a indicar o les va a decir de que cuál va a ser el método de entrega del correo. Es decir, él va a descargar este correo electrónico, digamos, por una vez, o también se puede programar que lo realice durante cierto tipo de tiempo, ¿verdad? Cierto, digamos, ya sea 2 meses, ahí dependiendo de la investigación. Pero para este caso ya me generó a mí un archivo, ¿sí? Un archivo con formato Mbox. Es el archivo que nosotros es el archivo que yo tengo acá. Si se dan cuenta ustedes, la extensión es Mbox, ¿sí? Esto ya es la copia de seguridad del correo que yo tengo. Algo importante de tomar en cuenta acá es que si ustedes van a hacer la investigación de una cuenta de correo de un usuario, es preferible que se tenga el consentimiento de ese usuario para poder hacer esa investigación. Recordemos que nosotros tenemos que estar legalmente, tenemos que tener todo legal, es decir, una orden para poder realizar esa copia de correo. Si lo hacemos de forma ilícita, es decir, nosotros ingresamos a la cuenta del usuario, descargamos la copia de seguridad, ya podemos caer en un tema de que estamos invadiendo la privacidad de la persona. Entonces, lo ideal acá es seguir todos los procedimientos y tener el permiso correspondiente tanto del usuario como una parte legal para poder realizar este análisis. Otro aspecto importante es de que este archivo que yo descargué acá, que es el archivo que voy a analizar al momento para llevar una cadena de custodia o asegurar este archivo, yo puedo utilizar herramientas como HashMyFiles para generarle su código hash o una firma digital que va a asegurar este archivo como archivo único. Si sufriera este archivo algún tipo de cambio o alteración, ese código va a cambiar. Entonces, ese código nos servirá a nosotros para preservar la integridad del archivo. En este momento no lo vamos a hacer, solamente vamos a probar la herramienta. Acá tengo yo la herramienta Systool Mbox, la cual utilizaremos para analizar esta copia de seguridad del correo. Es importante mencionar también que estas copias de seguridad nosotros debemos de conservarlas y custodiarlas de una forma muy delicada. Es decir, como yo les comentaba anteriormente, si ustedes van a trabajar en un equipo en el que están investigando, portar siempre un dispositivo USB donde van a almacenar toda esta evidencia. Bueno, este es el entorno del Systool Mbox Viewer y acá nosotros vamos a agregar el archivo que nosotros vamos a analizar.
Se dan cuenta acá que les permite seleccionar otro tipo de archivos, ya sea de Mozilla, etcétera. En este caso es un archivo Mbox el que vamos nosotros a analizar. Y vamos a seleccionar el ejemplo que yo les había comentado, ¿sí? Elegimos nuestro archivo de copia de seguridad de correo de Gmail y le vamos a dar aquí procesar. Va a depender mucho también de la cantidad de correos que hayan dentro de esa cuenta de Google, el tiempo en que se va a tardar Google en enviarles a ustedes el archivo para descargar. Regularmente se tarda entre un día más o menos en enviarles a ustedes la confirmación de descarga de la copia. Bueno, acá podemos ver entonces que me ha descargado algunos correos electrónicos de esa cuenta a la que yo realicé la copia de seguridad. Entonces el investigador forense, pues ya teniendo esta información, ya utilizando su equipo de cómputo, podrá verificar o analizar cada uno de los correos que él está analizando. Por ejemplo, él puede, ya sea un correo en específico, sea el que se vaya a analizar, acá muestra cierta información. Por ejemplo, acá tenemos algunas pestañas que nos muestran la información. Por ejemplo, acá tenemos el mensaje en esta parte de aquí abajo. ¿Sí? Puedo subir un poco para que puedan ustedes verlo. Acá me aparece el mensaje que fue enviado, ¿sí? Y nosotros podemos verificar pues, el mensaje de cada uno de los correos. Tenemos acá también otra pestaña, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, el tab de ¿verdad? La fecha del correo, de quién lo envió y el correo que lo recibió. Y cuál fue, digamos, el tema del correo, ¿verdad? El subject del correo. Otros aspectos que podemos ver acá, por ejemplo, es la parte hexadecimal de los datos del correo. ¿Se recuerdan en el webinar anterior? Nosotros dentro de la parte hexadecimal pues podíamos encontrar algunos, digamos, algunos datos importantes ya analizando bien o haciendo búsquedas específicas, ¿sí? Me muestra también algunas propiedades propias del correo. Por ejemplo, acá MD5, por ejemplo, si tuviera algún tipo de cifrado. El cuerpo del correo, ¿sí? El cuerpo del correo. Las fechas, ¿verdad? Fecha en que fue recibido, en que fue enviado. Algunas otras, aquí ya tenemos la información de los encabezados, ¿sí? De los encabezados de internet. Ustedes pueden observar acá. Hay mucho detalle aquí, un poco técnico, que ustedes van a poder observar al momento que estén analizando su correo. Me dice si el mensaje es eliminado, no es eliminado, y acá, si tiene algún tipo de inscripción, pues no me aparece en blanco, ¿verdad? Si fue leído, sí, ¿verdad? La importancia, tiene una importancia normal, etcétera. Son temitas, por ejemplo, quién fue quien lo recibió, aparece la persona, quién lo envió, ¿sí? Etcétera, ¿verdad? El nombre de la persona, ¿verdad? El correo electrónico, etcétera. Son algunos datos que, utilizando esta herramienta, pues nosotros podemos facilitar nuestro análisis, ¿sí? Acá tenemos ya totalmente el encabezado ya en código, ¿verdad? De nuestro correo. Este protocolo pues nos permite asegurar también la recepción de nuestro correo. Tenemos código HTML también, y si hubiera algún adjunto, pues acá también nos lo mostraría, ¿verdad? Entonces, esta herramienta permite al investigador pues, facilitar su tarea y le muestra diferentes tipos de opciones para ayudarle en su análisis, ¿sí? Entonces, esta herramienta yo se las dejo acá. Este es el ejemplo que quería mostrarles de esta primera herramienta. Y vamos a pasarnos a la siguiente. La siguiente herramienta es Email Tracker Pro. Esta herramienta está en dos versiones. Está la versión gratuita y hay una versión de pago. La versión gratuita permite brindarnos cierta información de la traza que ha tenido el correo
Y la versión de pago, pues es una versión que se puede, como yo les decía, configurar ya en un servidor o mostrarles más, digamos, más características que la versión, obviamente la versión gratuita no les permite. Bueno, acá les permite, por ejemplo, configurar una cuenta de correo para que esta herramienta automáticamente les vaya analizando la traza, que cada correo que vaya ingresando a su buzón, ustedes lo pueden analizar. Bueno, ¿qué observamos en esta herramienta? Pues acá, si ustedes se dan cuenta, hay algunas opciones. Nosotros utilizaremos acá el de la traza de encabezados. ¿Cómo funciona entonces esto de acá? Cuando yo le doy acá un clic, él me va a pedir, me va a indicar si yo necesito hacer una traza, ¿verdad? De un correo que se ha recibido, o también pues se realiza una búsqueda ya más avanzada de un correo electrónico. En este caso vamos a hablar del tema de la traza. ¿Cómo nosotros entonces vamos a utilizar acá? Yo tengo acá en este correo, tengo aquí varios correos, pero vamos a tomar uno de spam, ¿sí? Los correos spam pues son enviados a la bandeja por algún motivo que cumplen con algunos protocolos de seguridad, como más o menos mencionamos nosotros, ¿verdad? Miremos este correo, ¿sí? Este correo ya de por sí en Gmail automáticamente me lo mandó a spam, que es un mensaje pues que parece sospechoso o peligroso. Entonces, ¿cómo vamos a copiar nosotros el encabezado de este correo? Pues simplemente acá, si ustedes observan, acá de este lado, donde están los puntitos, vamos a dar un clic acá y vamos a la opción de mostrar original, ¿sí? En mostrar original, pues ya me muestra algún cierto tipo de información, y aquí abajo tenemos nosotros el encabezado completo del correo electrónico. Entonces copiamos en portapapeles el encabezado y regresamos a nuestra herramienta. Y acá pues él automáticamente me ha guardado el encabezado del correo que yo abrí. Le vamos a dar en Trace. Y entonces él inicia con un proceso de mapeo, podríamos decirlo así, de mapeo del correo. Y esto va a depender, como yo les decía, mucho del tipo de correo que vayamos a analizar. En este caso, se recomienda hacer el análisis propio de la cabecera. Ahora, ¿por qué no hacemos el análisis de la cuenta de correo? Se puede hacer, pero recordemos que cuando nosotros hacemos el análisis de la cabecera del correo, pues el detalle que nos va a dar, pues va a ser un poco más específico, ¿verdad? Lo recomendable es hacer esa traza, ese análisis de la traza. Vemos aquí de este lado, que cuando ya terminó de realizar la traza de correo, me muestra un resumen de lo que fue lo que encontró, ¿sí? Desde dónde se mandó el correo, ¿verdad? El día, hora de una posible localidad de donde fue enviado el correo. Recordemos que muchas veces en este caso mucho software que es de traza de correos o trata de identificar, nos muestra la localización propia del servidor de correo desde donde se envió el mismo, ¿verdad? Y acá da otro tipo de información, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros queremos reportar algún tipo de abuso de este correo que lo hemos recibido, pues acá nosotros podemos reportar un abuso de ese correo, ¿verdad? También tenemos ya aquí una pestaña donde hace un análisis de juicio, ¿verdad? Del dominio, desde donde fue enviado y todo el camino que recorrió. Observamos acá, ¿verdad? Esas direcciones de los servidores, los nombres de los servidores, las localidades incluso, ¿verdad? Desde dónde fueron enviados. Y otro tipo de información, por ejemplo, que no se pudo tener más detalles de ese dominio, ¿sí? Y el encabezado propio del correo, ¿sí?
De este lado, en la pantalla de abajo, observamos nosotros la traza del correo, ¿sí? Esta dirección que ustedes miran acá es la dirección de mi, digamos, del servicio de internet del que yo actualmente tengo, ¿verdad? Es un router y podemos decir nosotros que la cabecera, como nosotros estábamos hablando, se debe de leer de abajo hacia arriba, porque acá estamos viendo nosotros desde dónde se mandó todos los servicios que pasó el correo hasta llegar a su destinatario. Entonces, esta es una de las formas de poder realizar la traza del correo. Otra forma también en la que podemos hacerla es ya buscando propiamente dentro del encabezado del correo, se encuentran regularmente las direcciones IP. Por ejemplo, acá uno va trazando las direcciones IP y las vamos copiando y pegando dentro de del servicio de Whois, por ejemplo, ¿verdad? Esa es una forma también de poder hacerlo. Pero ya que se nos facilita la existencia de este tipo de herramientas para análisis, son de mucho apoyo para el investigador forense, ¿verdad? Entonces, es una de las formas que yo quería mostrarles de cómo funcionan estas herramientas y el apoyo que nos pueden dar a nosotros en este tema, ¿verdad? También podemos generar un reporte o poder hacer una nueva traza y definitivamente son apoyos que nos pueden dar durante un proceso de investigación. Como lo vimos acá, son dos diferentes procesos. Uno, realizando el análisis de la copia de seguridad de una cuenta de correo propia de un usuario, y la otra es realizando el análisis de la traza de ese correo, ¿sí? Obteniendo o analizando la cabecera del mismo. Entonces, esas eran las herramientas que yo quería mostrarles, Fernando. Sería lo que quería presentarles el día de hoy. Genial, genial. Muchas gracias por su presentación el día de hoy. Recuerden a todos que pueden unirse a nuestros grupos de estudio para poder acceder a más talleres, webinars y cursos gratuitos y formar parte de la comunidad más grande de ciberseguridad en toda habla hispana, Seguridad Cero. Entonces, Ingrid, muchas gracias por tu participación el día de hoy. Nos vemos el lunes 24 de mayo en la primera clase del curso de investigación y cómputo forense. Muchas gracias a todos y pasen muy buena noche.